Ahí estamos. Bueno, buen día, bienvenidos al módulo 3 de astrología. Hoy vamos a ver lo que son los nodos, Lilith, Quirón. Vamos a hacer un pequeño break y ahí ya vamos a arrancar con aspectos astrológicos. Para que les voy a empezar a compartir pantalla para que empiecen a ubicar. Lo primero que vamos a ver hoy, no sé cómo lo tienen en el manual, no recuerdo. Vamos a empezar, porque armé las diapositivas así, con los nodos lunares. Para que- ¿Se escucha mucho mi perro? No se escucha, Ah, bueno. solo tu voz. No se Ah, escucha, listo. ¿Eh? no se No. escucha nada de Ah, listo. Porque hoy me quedé en casa y todavía que no para. Bueno, vamos primero a arrancar con los nodos lunares, que son dos puntos matemáticos, ¿eh? Donde la órbita de la Luna se cruza con la eclíptica del Sol. Vieron que en el manual yo les puse, ¿no? Es como dos puntos energéticos, lo vamos a decir desde la astrología. En astrología, nuestros nodos, los nodos lunares, nuestros nodos lunares, van a marcar la vida pasada y la misión de vida. ¿Eh? El nodo norte, que es este que le estoy simbolizando, que es el que tiene como la para arriba, ¿eh? Como una C para arriba. Este vamos a tratarlo como el nodo norte, y este va a ser, este es el nodo sur, este que está acá abajo. ¿Eh? Estos dos puntos siempre están en dos signos que son puestos complementarios, siempre. ¿Eh? Otra cosa a tener en cuenta es que los nodos siempre están retrógrados. ¿Eh? Y cuando vieron, contamos ahí los retrógrados, los nodos siempre están retrógrados. ¿Qué son los nodos? El nodo norte me va a indicar mi misión de vida en mi misión en esta vida. Y el nodo sur me va a marcar lo que yo ya viví en vida pasada. Cuando hacemos una carta a una persona, yo le pregunto, che, ¿crees en vidas pasadas? Porque entonces, de acuerdo a lo que me digan, ¿m? Ahí veo si, cómo abordo esto. ¿Bien? Porque a veces me dicen, no creo en vidas pasadas. Entonces, bueno, el nodo sur, que es mi vida pasada, ¿eh? Lo voy a abordar desde otro lugar. No le voy a decir en tu vida pasada tuviste, ¿no? Entonces, vamos a arrancar por el nodo norte, que este es la simbología del nodo norte, que el nodo norte me marca el camino del alma en esta vida. Es un lugar de mucho crecimiento, es un lugar donde me marca mi misión en la vida, donde me marca el propósito, ¿eh? Aunque cuando leemos los nodos al principio, ¿eh? No resonamos con el nodo norte. ¿Por qué no resonamos? Porque es una energía nueva. ¿Y qué pasa? Mi alma ya está acostumbrada o en la zona de confort a ese nodo sur, que es lo que ya viví, ¿no? Entonces el nodo norte nos invita a salir de lo conocido, a aprender lo que aún no dominamos, lo que no está en nuestro poder. El nodo norte muchas veces nos puede hacer sentir incómodos, ¿eh? O nos desafía ese nodo norte, ¿eh? Porque es, bueno, la misión hacia dónde tenemos que ir, dependiendo obviamente de la casa y el lugar donde se posiciona ese nodo norte. Ahora vamos a ir haciéndolo más práctico con, eh, con los nodos de ustedes. Seguimos con el nodo sur, que es la simbología es para abajo. Bueno, y acá donde está el nodo sur es donde vivimos ya esta energía. Es nuestra zona de confort, ¿eh? Donde nos refugiamos cuando hay miedo, cuando hay inseguridades. Bien. Em, el nodo sur es como les decía antes,
¿eh? Siempre va a estar en el opuesto del nodo norte. Por ejemplo, si yo tengo el nodo norte en Aries, voy a tener el nodo sur en Libra, ¿no? Y fíjense en que son dos energías muy diferentes. O sea, cuando mi nodo norte me pide que sea independiente, que accione, que vaya por mí, ese nodo sur, que es el que tengo ya como en mi impronta, como en mi alma, ¿eh? Me dice, no, pero tenés que ser empático con el resto, equilibrar lo que el resto quiere, ¿no? Entonces siempre van a estar en opuestos. El nodo sur es lo que vivimos, lo que ya habitamos en nuestra vida pasada. Entonces siempre vamos a tener como esa incomodidad, ¿eh? Vamos a estar más cómodos en el nodo sur, porque es lo que ya nuestra alma vivió, es lo que ya nuestra alma registra, por decirlo de alguna manera. ¿Se va entendiendo esto? Son dos puntos muy importantes en la carta de cualquier persona, ¿eh? Y está bueno siempre registrarlo. Los nodos, Lilith, Quirón, que ahora lo vamos a ir viendo. Esperen que abro el módulo. ¿Habían escuchado hablar de los nodos en algún momento? Sí. Bueno, también se le llama cola de dragón, ¿eh? A los nodos lunares. ¿Dónde tenés, Rómalo, tus nodos? Los tengo como en el ejemplo que diste. Tengo al Aries sur, lo Libra. tengo en Libra, y Nodo al sur en Libra, norte lo tengo en Aries. en Aries. ¿Y vos, Ujú. Dani? Igual. ¿Igual? Sí, Mira, yo también los tengo nodo así. norte en Libra y nodo sur en Aries. Ah, mira, yo también los tengo así, por eso di ese ejemplo, porque o sea, Wow. es el ejemplo, es el ejemplo que más me resuena, porque me pasó cuando di los nodos lunares, cuando los estudié, entré en una crisis existencial porque no resonaba con la energía de Libra, de Aries, ¿no? ¿Qué es la energía de Aries, ¿no? El guerrero, el que va por lo que él quiere, ¿eh? Lo difícil de los nodos es integrar. Yo lo que entendía en ese momento era como la desintegración, ¿no? Como soy esto y ahora tengo que hacer esto, ¿no? Soy Libra o mi alma registra la energía libriana y ahora tengo que ir no sé si la soledad, pero la cuestión Ariana, ¿viste? Que es lo que él quiere, el pionero. Entonces los desintegré en vez de integrarlos. Entonces, la idea de los nodos, a partir de esta información, es justamente integrar estos dos nodos. O sea, ya en mi alma registra esta cuestión de la empatía, del servicio a los demás. ¿Eh? Bueno, ahora es momento de ser visionaria conmigo, de ver lo que yo quiero. ¿Para en qué busco? Bueno, les voy a leer lo que seguramente ya lo han leído. El camino del autodesarrollo. Y está bueno esto de lo que yo les puse así como las herramientas, ¿no? La capacidad de saber, sí, de saber conectar, ¿eh? Eh, y bueno, y en la vida actual lo que tenemos que desarrollar con ese nodo norte, ¿eh? Trabajar mucho la individualidad, o sea, el autosuficiente apoyándonos en nosotros, dejando de buscar la aprobación de los demás. ¿Eh? Yo sigo resonando aún en todo esto. Eh, Siempre recordando que vamos a estar cómodos en esa energía de nodo sur, ¿eh? En esa energía libriana. Eh, para que está bien querer cosas para mí. ¿Resonaron ambas vos lo habías leído, Roma, lo del nodo norte, nodo sur? Tu nodo. Una vuelta lo Algo, había leído, pero sí, más o menos sí. O sea, con, con el de Aries, es como con el de Aries, o sea, con el tema de los objetivos y eso sí trato, pero sí, con el libro me identifico más. claro, sí. ¿Y vos, Dani? Y bueno, ahora hay que ver en qué casas lo tienen también.
Sí, actualmente estoy tomando conciencia de todo esto y sí me ayuda muchísimo a entender ciertas cosas. ¿En qué casa tenés tus nodos? El norte lo tengo en casa uno Ah, y el bien. sur en casa 7. Hasta 7, claro. O sea, en casa uno, o sea, está re empoderado ese Aries, porque en casa uno está en su casa natal, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar bien la personalidad. Bueno, igual yo, viste que te decía que yo te veo así como con esa energía ya de Sí, estoy autosuficiencia. tomando conciencia de que sí. Claro. Sí, el tema es eso, cuando uno tiene que tomar esa conciencia. ¿Vos, Roma, dónde tenés los nodos? Yo los tengo al revés que ella, al sur lo tengo en casa uno y al norte lo tengo en casa 7. Ah. O sea que tenés nodo norte en Aries en casa 7 que ahí sí hay que integrar, ¿ves? Porque como que en ella los nodos están cómodos, más allá de que el nodo norte en Dani, más allá de que el nodo norte sea una energía nueva que tiene que incorporar, que tiene que tomar conciencia, al estar posicionado en casa uno Aries está en su casa, ¿no? Entonces va a ser como, bueno, aprender una coreo nueva. En el caso tuyo, Roma, ese Aries está posicionado en casa 7, que es la casa de los vínculos, los otros. ¿Eh? Entonces, ahí es la integración de la que yo hablo. ¿Mm? Ahí es donde, bueno, hay que hacerlo de nuevo y a la forma de cada uno. En tu caso sería como, bueno, el método Roma, cómo aplicar esto, ¿no? Porque siempre vas a estar eh, con la mirada puesta en el otro. ¿Eh? No sé si a veces desde la empatía y a veces como, bueno, con la necesidad de que me aprueben también. Con la empatía soy, voy a admitirlo, soy demasiado empática en muchas situaciones. Y encima Por pisciana, ejemplo, por ejemplo, doy un ejemplo, sí, el chico que estoy conociendo me reta por eso, porque doy grupos de estudio y me ha pasado que son las 12 de la noche, un día previo a que yo rindo, y estoy dando grupos de estudio de la materia o estoy ayudando como si no mañana. O sea, que es como, cate un poco, tenés que priorizar a vos. O sea, siempre es claro. como el estar allí ayudando, el estar ahí. Y eso es algo que reconozco que sí. Y el Él método es- de Roma sí, es lo que más aplica. Bueno, claro, Eva, o sea, tenés que como que priorizarte, ¿no? Con cartelitos de alerta, porque siempre te vas a terminar perdiendo en un otro, sea así, en el ayudar, en un vínculo, en una amistad, en una pareja. ¿Eh? Por esto del ayudar. Y encima eso, o sea, al tener el nodo norte ahí, que sos pionera, sos autosuficiente, entonces siempre vas a estar como en grupos medios liderando. Bueno, ¿alguna Me pregunta resonó muchísimo, con respecto a los demasiado. nodos? ¿Les quedó todo claro? ¿Eh? Recuerden que no son planetas, ¿eh? Recuerden que son dos puntos matemáticos, por decirlo de alguna manera, dos puntos energéticos. ¿Eh? Eh, O sea, es como que está proyectada ahí ambas esferas celestes. ¿M? Eh, bueno, ¿para qué? Vamos a seguir. Bueno, después lo rico de esto es eso, integrar, recuerden esto, ¿no? Bueno, anótenselo, no es desintegrar estas dos energías, porque una ya la tengo y la tengo que desaprender, es integrar estas dos energías. Recuerden que son opuestos complementarios, ¿bien? Bueno, para que voy a volver a compartir pantalla, para que...
Recuérdense también siempre la simbología de los nodos, que por ahí es algo que nos perdemos con el nodo norte, el nodo sur. Bueno, este, ¿se ve ahí o no? Uy, Sí, no, ponen. Este. Bueno, vamos a seguir con Lilith. Ahí está. Lilith, que es la famosa luna negra. ¿Eh? Esta es la simbología de Lilith, que es una lunita negra, como con una cruz abajo. Voy a empezar por la historia de Lilith, eh, como por la historia mitológica dicen que Lilith en realidad fue la primera mujer de Adán y que era una mujer, o sea, que estaba con Adán en el Edén y que era una mujer con una energía muy sexual, una energía muy empoderada, era una, como yo digo que era la primer feminista Lilith. Lilith no esperaba órdenes, iba por eso que quería, eh, no reprimía nada, todo lo que quería lo obtenía, tenía muchas necesidades sexual, tenía mucho poder personal y bueno, Adán habló con Dios y le dijo, yo no puedo tener una mujer así a la cual yo no pueda dominar. Y en castigo la mandaron a una isla, ¿eh? Y ahí trajeron a Eva, que es todo lo contrario, Eva, ¿no? Era más sumisa. Algunas teorías dicen que Lilith fue la que se convirtió en serpiente, ¿eh? Lilith es una energía de amazona, era una amazona. Fue la que se convirtió en serpiente y le dijo a Eva que coma la manzana. Esa es como la historia, ¿eh? Que tenemos a través de Lilith. Hay un montón de historias. A mí esta es la que más me cuadró. ¿M? Si bien también Lilith tampoco es un planeta, sino que es un punto matemático en la órbita, esta sí es en la órbita lunar. A nivel astrológico, ¿qué va a representar para nosotros la luna negra? ¿Eh? La luna negra va a representar la parte que negamos o reprimimos de nuestra energía femenina, tanto en varón o mujer, ¿eh? No importa. ¿Qué va a representar Lilith? Los deseos intensos, los deseos sexuales, ¿eh? Lilith es eh, el poder personal que muchas veces tenemos, pero que rechazamos. Bueno, obviamente que Lilith también va a representar la exclusión, la injusticia, la rebeldía, ¿eh? La exclusión en primer plana, porque esto que a ella la excluyeron. Eh, y también va a estar relacionado a el cúmulo de enojo, de rabia, ¿eh? Ligado a lo femenino, ¿eh? No sé si contra el varón, pero sí contra la energía masculina, ¿eh? Es un punto muy, es un punto donde hay que aprender mucho. Hace bastante estaba leyendo un libro de que hablaba, que era, o sea, el libro de Lilith, básicamente, todo de Lilith hablaba. Y en una de las primeras hojas decía, para entender lo que es Lilith, y ella nos daba este ejemplo. Dice, es como que vos tenés a un niño en una casa todo el día desnudo, haciendo lo que quiere, ¿no? O sea, si quiere, no sé, arrancar las cortinas, si quiere derramar agua en el piso, lo hace, pero a la hora de salir al mundo, bueno, no, ahora hay que cambiarse, ahora no podés ser un mono trepándote por todos lados, ¿no? Entonces toda esa energía nos la convertimos en que en enojo, en rabia, pero la reprimimos, la negamos, ¿eh? Así veríamos representado, ¿no?, la energía de Lilith en nuestras cartas. Vale, que quiero. Entonces, ¿qué nos va a invitar Lilith? Porque acá es como que lo vemos y es como, bueno,
¿Y qué, no, qué nos va a mostrar? ¿A qué nos va a invitar? A que reconozcamos esa energía, ¿eh? de represión en nosotros. ¿Qué reprimimos? No solamente tiene que ser represión sexual, digamos, porque Lilith reprime la sexualidad. ¿Eh? Dependiendo en qué casa y en qué signo, nos va a invitar Lilith a que miremos esa sombra, a que miremos esa oscuridad que habitan todos, básicamente. Díganme, chicas, no sé usted dónde tienen Lilith. Yo lo tengo en Cáncer, casa 10. En cáncer, en casa 10. Wow. ¿Y vos, Dani? Lo tengo en Géminis, en casa 8. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué nos va a invitar esta Lilith? Primero a reconocer lo que está reprimido en nosotras, ¿eh? Muchas veces aquello que juzgamos. ¿Qué nos va a permitir ver esto? Sanar lo prohibido, ¿no? Eh, sanar la herida cultural, familiar, ¿eh? Eso que consideramos incorrecto. Empoderar esa energía femenina. No solo en lo, eh, sí, es como en liberarnos, empoderarnos, ¿bien? No solo las mujeres, sino cualquier ser humano, porque por ahí se habla mucho de esta energía a nivel femenino, pero el varón tiene también energía femenina y también hay que sanar y empoderarla, ¿eh? Hay que explorar mucho esta sombra en Lilith, en lugar de huir o decir, no, hay que, bueno, sumergirse en ese barro, sumergirse en lo incómodo. ¿Qué más? Bueno, y abrazar con luz toda esa oscuridad. Lilith en Cáncer en casa 10. Bueno, nos va a hablar primero de una herida a nivel vocacional, ¿no? Y segundo, bueno, Cáncer, mujeres, ¿eh? Mujeres puede ser abusada, ¿eh? Casa 10 habla de eso, ¿no? No del abuso, sino es una casa masculina, ¿eh? Entonces, el área donde está esa Lilith, bueno, es un área donde hay que desarrollar primero lo vocacional, pero también siento que tiene que ver mucho con desde qué manera desarrollo esa vocación, ¿no? Y ahí entra Cáncer, ¿sí? Desde un lugar, siento que hay que trabajar mucho acá en este punto el linaje femenino, pero los abusos del linaje femenino, ¿sí? La verdad, sí. Sí. O sea, la parte de, cuando la vuelta la habíamos también, cuando justamente habíamos preguntado de las casas, te había dicho, sí, de la parte femenina más que nada tirando el lado de mi mamá, no tanto Ah, del lado de claro, sí, es la mi parte papá. materna, Sí, todo el lado materno es uno de los lados que en sí el lado materno sufre un montón de claro. cosas. Bueno, también puedes hacer una herida de no sentirme sostenida como mujer a la hora de querer elegir una carrera, ¿eh? Hay que revisar mucho la relación con la autoridad, ¿eh? Porque al estar en casa 10, ¿eh? Es como cómo me pongo ante la autoridad, cómo me pongo ante un límite también, ¿bien? Bueno, y acá hay que integrar todo, lo íntimo con lo social, porque está en casa, está en Cáncer, que es lo íntimo, lo familiar, la tribu, y en casa 10, que es lo social. Entonces hay que integrar, te pasan los nodos de no dividirte, bueno, acá también tenés que aprender a integrar. ¿Ah? Eh, Bueno, y acá hay que empoderar mucho lo femenino y reconciliarse con la raíz a través de las mujeres que no pudieron
estudiar, que no pudieron conectar con la vocación, más allá de no poder como estudiar, tampoco de no poder, de no haber podido como decir, bueno, me hubiera gustado ser esto, ¿no? Como de no, de eso, de no poder, la reconciliación del femenino con lo vocacional. ¿Sí, Roma? Eh, bueno, me dijo Tomás, ¿cómo Sí, estás por sí. rendir? Estuve Por- rindiendo varias materias, ahora el lunes rindo una, que es bastante Wow. pesada. El miércoles rendí una llamada Derechos de los Contratos. Bueno, Entonces estuve rindiendo, literalmente vengo rindiendo cuatro materias. Este mes rendí hasta ahora tres materias, me falta una más. Así que estoy bueno, cansada. Yo con cuando las estés, autoridades, por ejemplo, yo con las decime, autoridades tengo un tema, que es lo que me río siempre. Yo con las autoridades de los docentes sí, en mi salón, tengo uno que fue con el que más una vuelta enfrenté, que me fue bien en una materia, pero tengo mucho tema con las autoridades femeninas, que las que he tenido, son con con las las que más me he autoridades, ¿cómo? chocado. Femeninas, por ejemplo, Ah, docentes femeninos, para mí son como, no es que he chocado, pero sí he tenido más roce que con docentes masculinos. Al contrario, admito libremente que, por ejemplo, con los docentes que he tenido algún que otro, nunca he discutido, pero sí algún como hablar, así como por algún tema, me he llevado mucho mejor que con las que con las muchísimo. mujeres. Bueno, sí, en este punto no te dice que es como varón o mujer, sino que eso, que tenés como una tendencia a, a enfrentar a la autoridad o que la autoridad, ¿entendés? No pueda bajar de línea, ¿no? Porque como que vos siempre vas a estar ahí reactiva desde la herida de Lilith, ¿no? Voy a estar reactiva, ¡pum! eh, sacando las garras y defendiendo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque está en casa 10 y casa 10 que es la autoridad, ¿no? Entonces, a mí, ¿cómo me van a venir a mí a decir qué? ¿Mm? Entonces, acá la invitación es a integrar esta energía, a veces es respirar y escuchar al otro, y después uno va a hacer lo que pueda. ¿Mm? Dani, ¿dónde está Lilith? En Géminis, en casa Ah, 8. bueno, yo también tengo Lilith en Géminis. Lilith en Géminis es una posición muy intensa y profunda. ¿Eh? Eh, Primero porque es una sombra femenina. Entonces, por ahí cuando Lilith está posicionada en energía femenina, bueno, vamos a trabajar los territorios de intimidad, del oculto, porque está en casa 8 de tabúes, vamos a trabajar la transformación también. Eh, Primero Lilith en Géminis. Es como la herida la herida desde lo intelectual, ¿no? Como en tu historia familiar, a lo mejor hubo, bueno, muchos secretos, hay que explorar muchos los secretos, que por ahí ya sabemos, algunos ya hemos estado trabajando. Mucho tabú a lo sexual, porque está en casa 8. ¿Eh? Verdades no dichas que marcaron tu vida también. Y es una posición esta para alzar la voz, como para comunicar todo, ¿eh? Todo, te digo, lo prohibido y lo no prohibido, es como, bueno, esto existe, ¿no? Vieron que antes, por ejemplo, había ciertos temas que no se hablaban, ¿no? La sexualidad, la masturbación, las drogas, bueno, esto es una posición para eso, para decir, bueno, esto existe, hay que hacernos cargo, ¿eh? Al estar en Géminis, o sea, la palabra es como la comunicación es como tu puente. ¿Eh? Muchas veces puede pasar que al hablar de todo incomodemos a otros. Bien. Eh, bueno, hay que trabajar mucho también, hay que alquimizar, hay que integrar los miedos, porque hay muchos miedos a nivel mentales, porque está en Géminis, y miedos con pensamientos obsesivos, con ideas fijas. ¿Eh? Eh, ¿Te pasa que acompañas a otros en momentos de crisis?
No, verdaderamente trato no, de no, de no profundizar con la gente. Sí tengo ¿Cómo? compañeras, de no Ah, profundizar, sí tengo eh, compañeras y todo eso, pero eh, amiga amiga tengo una sola y nos pasó juntas que nos separamos de nuestras parejas y sí claro. el proceso de superación lo hicimos juntas, pero Ah, no ahí va. sé si la ayudé porque ella me ayudó a mí, fue mutuo, fue Pues claro, circular. exactamente. Bueno, en resumen, con esta Lilith en casa 8 te invita a dar voz a cosas profundas, a lo prohibido, a atravesar sombras mentales, emociones, para que sea todo esto una resiliencia, ¿no? Es una alquimia, para que vos puedas transformarte, eh, puede ser tanto en vos también como para los otros, ¿no? No, no desde la ayudadora, sino esto, como puede ser que acompañes procesos a otras personas, ¿no? Con herramientas que estudies, no sé, ¿no? Lo digo como más desde un lugar más terapéutico, ¿entendés? O sea, es una buena posición para terapeutas, la Lili en Géminis en casa 8. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir. Eh, Paren que quiero volver a compartir pantalla. Y vamos a ir con el último de estos tres, de estos tres puntos. Ah, ya lo tengo abierto. Que es el último es Quirón. Que Quirón es el sanador herido. ¿Ah? La historia de Quirón dice que él era un centauro que fue criado como por un médico. Fue el único centauro que leía y escribía. Y bueno, Quirón tenía los dones de médico porque estaba criado por un médico y Quirón un día lo, le dieron lo hirieron. ¿M? Eh, y nunca pudo curarse con toda la sabiduría que él tenía. ¿Eh? Eh, no pudo como curarse. Entonces, por Apolo y Artemisa fue educado él. Entonces, con toda la sabiduría, con toda la medicina que él tenía, siempre esa herida estaba ahí. ¿Eh? Entonces, por eso se le llama a Quirón el sanador herido. Eh, Siempre, o sea, al haber al haber estado criado por estas dos, por Apolo y Artemisa, él era inmortal. Entonces, vivía eh, en ese eterno dolor que él tenía. Eh, bueno, entonces, ¿qué nos va a representar en la astrología Quirón? Va a ser nuestra herida. En nuestro caso, nuestra herida a sanar. Si bien nunca la vamos a sanar como Quirón, ¿eh? Porque es algo que está ahí, ¿no? Sí podemos aprender con esa herida. Es un punto clave donde nos muestra una herida profunda, ¿eh? O una sensación de carencia que puede ser de cualquier lugar, muchas veces desde la infancia o desde memoria más antigua, pero que nos da el pulso, el crecimiento para buscar esa sanación. ¿Se entiende? Ay, paren que me quedó, no sé si me quedó tildado de la... Ahí está. Dejar de compartir. Ahí está. Eh, Ay, perdón, no sé si vieron la simbología de Quirón. ¿La vieron? Es la K con abajo. ¿La tienen ustedes en la carta, Quirón? Bueno. ¿A qué nos va a invitar Quirón? Primero a reconocer esa herida que todos llevamos, ¿eh? A ver en qué lugar, en qué área está esa vida.
Eh, y más allá que es una herida, sí, Quirón es el sanador herido, ¿eh? Es una herida que nos va a dar poder para decir, bueno, es una herida que no se va a sanar, pero sí me va a dar una conciencia, ¿eh? ¿Dónde tienen ustedes, chicas, a Quirón? Yo lo tengo raro, porque va, no es raro, pero me sale en en la carta me sale como que lo tengo entre la casa 4 y 5. O sea, ¿viste que están los numeritos? Sí, ¿Sí? Los no, no numeritos sé acá en verlo. rojo. Para que la busco Ah, tu acá. carta porque no la veo. Calculo que va a Eh, enfocar. Ay, ay, acá que lo busca. Le pegué. ¿Viste que están los numeritos así? Acá. Ahí a ya. ver. Así. Lo tengo así. No sé si Ah, se ve. Quirón en Acuario en casa 4 y 5. Sí. ¿Se enfocó? Bueno, lo tenés en dos Pero. áreas. No es que está raro, a veces pasa. Ujú. ¿Y vos, Dani? Yo lo tengo en Tauro, en casa Ah, 7. el Tauro en casa 7. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a esos quirones. Obviamente que en una carta sí está bueno siempre poner las heridas quironianas explicando, no el mito de Quirón, sino explicando esto, que es una herida a trabajar, no sé si es a trabajar, es como a ser conscientes. Esa sería la palabra. A ser conscientes de esa herida. ¿Eh? ¿Qué nos va a invitar Quirón? A ser conscientes de que puede ser una herida de la infancia, puede ser una herida de otra vida. No vamos a saber de dónde viene esa herida. A lo mejor sí. Eh, pero que muchas veces, aunque tengamos, por ejemplo, la medicina, no podemos autocurarnos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo soy consteladora, trabajo con la astrología y con un montón de herramientas holísticas, pero a la hora de curarme yo, voy a otro, ¿no? Voy a otro terapeuta, a un psicólogo, porque por más que tenga muchas herramientas o mucha sabiduría, es difícil aplicarla a uno, ¿eh? Entonces, este punto nos enseña a transformar el dolor en propósito, ¿eh? Y muchas veces desde esa herida podemos ayudar a otros, ¿eh? Acompañar a otros, ¿eh? Es un punto de vulnerabilidad también, Quirón. Eh, bueno, cuando está posicionada en el signo nos va a hablar del estilo de herida, ¿eh? O del camino de la sanación. Y en la casa nos va a mostrar en el área de la vida que se manifiesta con más fuerza. ¿Eh? En casa 4. Bueno, en el caso de Roma, que está Quirón en casa 4 y 5, nos va a volver a hablar de la herida en el hogar, en la familia, en la familia directa. Al estar en Acuario, te va a invitar a construir un hogar o una familia de acuerdo a tu autenticidad, ¿no? A lo mejor muchas veces un Quirón en casa 4 y 5. En casa 4 no resueno con mi familia, ¿eh? Es como que mi familia va para acá y yo quiero ir para allá, ¿no? Entonces lo que te va a invitar este Quirón es como a que seas auténtico con lo que vos querés, ¿eh? Siempre reconciliándote con la raíz, con la libertad, ¿eh? Entendiendo, dándole valor a tu familia, reconociéndolos, honrándolos, porque son almas que compartís. Eh, pero bueno, este Quirón me va a hablar mucho de eh, la rebeldía, tu rebeldía, ¿eh? Y es algo que no vas a Me poder resuena, decir, bueno, ¿cómo? me resuena un montón. Más que nada, porque tengo en casa 4 tengo a Capricornio y en casa 5 tengo Acuario, así que me resuena nadando.
Ah, claro, mucho la estructura. Bueno, eso también hay que fijarse. Donde está Quirón, si hay algún sí, si hay algún planeta cerca, que ahora hoy lo vamos a ver, ¿no? Porque si, por ejemplo, Quirón está juntito a 0 grados con el Sol, ¿no? Bueno, ¿no? Ese Sol va a estar en una, o sea, mi identidad siempre va a estar marcada por una herida muy profunda, ¿no? El otro día le hice la carta a una chica y ella me hablaba o sea, fue como una consultoría astrológica en realidad. Y ella vino por problemas serios con las drogas, con suicidios, como toda una energía, viste, muy, y como desde la reparación ella me hablaba. Y cuando miramos la carta, su sol estaba en confusión, se le dice que hoy lo vamos a ver, que es a 0 grados, o sea, muy juntito, con Quirón y con Plutón. Entonces, no es lo mismo tener un Quirón solo, en un lugar, solo, que estén con otros planetas, porque todos esos planetas me van a dar información. ¿Eh? No es lo mismo tener un Quirón en un aspecto con a 90 grados en cuadratura con la Luna, que esté solo. ¿Eh? Entonces, ahora lo vamos a ver solo y después en la segunda parte vamos a pasar a ver todos esos aspectos. Entonces, este Quirón en Acuario, en casa 4 y en casa 5, me va a hablar de la herida de la rebeldía. ¿Eh? Acá es como, bueno, estar atenta, porque a veces al tener Quirón en Acuario es como, bueno, soy rebelde porque soy rebelde. Y a veces no hay causa para ser rebelde, ¿no? Es como, bueno, si todos me dicen que vaya por allá, yo voy a ir por allá, porque tu Quirón está en Acuario. Entonces siempre vas a querer hacerlo diferente, hacerlo de una manera eh, como muy auténtica y a veces eso hace perder mucho la energía. Porque ¿qué haces? Cuando ya hay algo construido, vos decís, no, yo voy por allá y que por allá tenés que construir todo de cero, ¿no? Y es como que no tomás lo construido de los otros, ¿no? Puede ser el caso madre-padre, ¿no? Porque está casa 4 casa 5 proyectos también. Entonces es como, acá sería como a estar alerta, Roma, ¿eh? Para que vos alquimices esta energía. A veces sí está bueno hacerlo de cero y teniendo tu propia impronta, pero a veces, bueno, hay que seguir la manada también. ¿Eh? Y ahí, de ahí también va a haber aprendizaje. ¿Sí? Eh, bueno, vamos con Dani. Quirón Quirón en casa 7 en Tauro. en Tauro. Bueno, Quirón en Tauro y en casa 7. Casa 7 que es la casa de los vínculos. Viste que vos en la otra clase dijiste que siempre te gustan personas como con autoridad, que vos me decías el uniforme. Bueno, tiene que ver con esta herida quironiana. Bueno, Tauro, esto del poder, ¿no? Es una posición que va a valorar siempre, primero es una posición que va a valorar siempre las relaciones. Eh, es una herida también de darle valor propio a la seguridad material, ¿no? Y también a la seguridad emocional, porque está en casa 7, ¿eh? Entonces, que es la casa de donde yo me empiezo a vincular con los otros. Eh, Quirón en Tauro también me va a hablar de poder darle valor propio a las relaciones. Muchas veces acá en estos quirones aparecen mucho los miedos a no ser suficiente para el otro, ¿eh? A no querer depender demasiado para el otro, del otro, no para el otro. ¿Eh? Eh, También este quirón en casa 7, hay una condición que el amor está ligado a la seguridad, puede ser emocional o material. ¿M? Y acá el desafío de este quirón es aprender a equilibrar el dar y el recibir. ¿Eh? Porque a veces voy a estar en la entrega total, ¿no? Y esperando lo mismo de mi pareja,
o de los demás o de cualquier vínculo. Entonces acá es el gran desafío de este Quirón es estar en la reciprocidad de aprender a dar y tomar o dar y recibir. ¿Bien? Teniendo en cuenta siempre que los vínculos nos espejan, nos reflejan. ¿Eh? Entonces, lo que no me gusta del otro, lo que no es suficiente para mí del otro, es lo que yo tengo que aprender a reconocer de mi propio valor, de mi propia validación. Quirón en Tauro siempre va a buscar la estabilidad, ¿eh? Dónde sentirme suficiente, la materia, ¿eh? Porque está en Tauro. ¿Eh? Eh, y una otra de la herida que tiene este Quirón es la herida de reconciliarme con mi autoestima, con todo lo que tiene que ver con el mostrarme al otro, desde donde estoy yo. Bueno, ahí es bastante profundo este Quirón, Dani, porque por un lado está todo lo material y lo emocional, pero muy vinculado en el área de la pareja. ¿Eh? De la pareja o de los vínculos en sí. Viste que vos siempre decís como que vos no tenés un montón de amigos. Es como, bueno, y esto habla de la herida quironiana, muy selectiva, ¿no? Ese Tauro muy selectivo, es como somos compañeros de trabajo, pero hasta ahí. Bien. Pregunto, ¿ya están haciendo las cartas a alguien? Yo en lo personal, ayer pedí a una persona sus Ajá, datos, eh, porque no me atrevo a hacérsela a mis hijos y eso, porque no, todavía no me atrevo. Eh, Así que bueno, quería que sea una persona que no conozco mucho ajá. y sí, ya tengo los datos, pero bueno, todavía no empecé en sí a armarla porque no sabía cómo, qué, desde dónde. Ah, bueno, eso está bueno como para ya empezar a trabajarlo en clase. ¿Desde dónde empezás? Desde su sol. Sol en Los cuatro casa primeros, 4. ¿Cómo? los cuatro primeros, lo que vos nos Todo. O enseñaste, sea, todos los planetas con sus casas, con la casa correspondiente. Y ahí empezamos. O sea, podés copiar y pegar desde el apunte o podés buscar en internet, ¿eh? O desde tus palabras claves como poder ir escribiendo también. Es totalmente válido. Pero sí está bueno ya que empiecen como a armarla, como que ya estamos a la mitad, ¿eh? Como para que digan, che, vos mira, hice hasta acá, a ver, ¿qué te parece? Como para que eso les va a dar a ustedes un orden. ¿Eh? Más que nada porque la Yo no formación es pude, virtual. yo no pude mucho, o sea, conseguí las cartas de varias amigas, como las que tengo que te mandé y otras más, Sí, pero pues justamente estoy rindiendo, entonces estuve priorizando el tema de no, rendir obvio. y Bueno, y apenas terminé, les dije, ya les estaba contando, les dije que las iba a analizar, bueno. pero justamente por eso. Aunque sea con una Roma, ¿no? Como si hay muchos, por ahí muchos frentes abiertos, como bueno, arranco por esta, ¿no? Y cómo arranco así, si quieren después les paso una carta en PDF de las que yo armo, como para que ustedes tengan una idea. Eh, las paso al grupo. Lo que yo, por ejemplo, a ver, empiezo, ¿no? Bueno, le armo ahí todos los datos personales y como la persona no estudia astrología ni sabe nada de astrología, por ejemplo, pongo Sol en Cáncer en casa 10. Lo que le pongo como entre paréntesis es a qué me refiero cuando hablo del sol. El sol representa la identidad de la persona, ¿no? La luna representa las emociones, ¿no? Y le doy como una breve eh, explicación cuando le entrego la carta diciéndole esto de que en realidad no somos solo un signo, sino que es toda la integración y que por ahí esa carta está bueno siempre tenerla como a mano, ¿no? Impresa, porque después volvemos en otro momento de la vida a esa carta y es como que, esto no me resonó, pero en este momento de mi vida sí. ¿Eh? Entonces por eso siempre está bueno entregarlas como impresas a las cartas. O bueno, o en PDF y que yo se las imprimo.
porque ya hasta esta altura ya hay un montón de material, ¿no? Digamos, que les fui dando y está bueno como para que ustedes sepan armar una carta, porque esa es la idea de la formación, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos 15 minutitos, volvemos y cuarto, porque vamos a ver aspectos planetarios de una carta natal, de las cartas natales en el caso de ustedes. Así que bueno, a las y cuarto volvemos. ¿Bien? Ok.
No sé qué le pasó a Dani. Ay, perdón, me puse a hacer cosas y me olvidé. Cuando Ahí sentí el estamos, sonido del celular me acordé. no pasa nada. Bueno.